No necesitas viajar a un lugar lejano. Basta con retroceder 300.000 años en el pasado para encontrar un planeta drásticamente diferente. Nada de metrópolis, carreteras, postes iluminados, ni satélites girando alrededor de la Tierra. Lo que existía era puro entorno salvaje. Glaciares, montañas en erupción, vastos bosques y vientos cortantes que soplaban día y noche. Ese no era un mundo humano, era un imperio perteneciente a la naturaleza. En aquella época, Europa estaba completamente sumergida bajo capas de hielo. El corazón de África ardía en desiertos inhóspitos. Las extensas estepas de Siberia se extendían hasta mares congelados, donde mamuts lanudos, rinocerontes primitivos y tigres dientes de sable caminaban como sombras ancestrales. Fue en ese escenario inmenso y hostil donde surgió el Homo sapiens. Pequeños, desprovistos de garras o dientes afilados, armados solo con razonamiento y 2 manos desarmadas. Estábamos lejos de ocupar la cima de la cadena alimenticia. Éramos insignificantes y aún así sobrevivimos. Y si realmente deseas comprender los primeros y brutales capítulos de nuestra existencia, primero necesitas conocer a los verdaderos señores de ese mundo perdido, seres que el tiempo casi ha borrado de la memoria de la Tierra. Pelorobis pelorobis, el coloso extinto de las llanuras africanas. Hoy, al cruzar las sabanas de África, es común ver cebras, antílopes y búfalos. Pero hace 200.000 años, una criatura en particular destacaba por encima de todas las demás. Imponente, con más de 1 tonelada, cuernos en forma de hoz y una presencia que intimidaba incluso a los mayores depredadores. Ese era el Pelorobis. Contrario a lo que se piensa, no fue un antepasado directo de los bueyes modernos. Pertenecía a una línea evolutiva propia, más antigua, más robusta y perfectamente adaptada a los extremos de un pasado inclemente. Con casi 2 metros de altura y pesando el doble que un toro común, sus enormes cuernos podían alcanzar 2 metros, abriéndose en curvas imponentes que recordaban trompetas de guerra olvidadas por los dioses. Cuando el Pelorobis cruzaba los campos, hasta los leones preferían mantener distancia. En las piedras del Sahara, los primeros humanos registraron su imagen usando carbón y ocre. No era una pintura casual, era un recordatorio, un símbolo de respeto, tal vez incluso un clamor por protección divina, porque en una época en que el ser humano aún era frágil, el Pelorobis era el gigante que nos hacía alzar la vista con reverencia. Macrauchenia, Macrauchenia, el extraño sobreviviente sudamericano. Imagina una criatura que parece haber salido de la imaginación de un niño. Cuerpo de camello, cuello que recuerda a una jirafa y una nariz que remite a la de una cría de elefante. Así era la Macrauchenia, uno de los habitantes más curiosos de la prehistoria de América del Sur. No era un caballo, tampoco un camello ni un elefante. Era descendiente de un grupo evolutivo distinto y aislado, los litopternos. Estos animales evolucionaron de forma separada, atrapados por millones de años en un continente solitario. La larga nariz, posicionada en el centro del rostro, no era solo decorativa, era su principal herramienta de supervivencia. Le permitía detectar amenazas a distancia, regular el calor corporal y, tal vez, ayudar en la recolección de alimentos sumergidos. Durante siglos, los paleontólogos se intrigaron por su anatomía inusual. Fue solo en el año 2017 que a través del estudio de ADN extraído de fósiles encontrados en la Patagonia, los científicos confirmaron que sus parientes más cercanos son los caballos. Aun siendo una criatura ingeniosa y adaptada, la Macrauchenia no resistió al mayor cazador que la Tierra haya conocido,
el Homo sapiens. Cuando los humanos llegaron al continente sudamericano, el fin de esta especie estaba sellado. Nothroteriops, el perezoso gigante que enfrentó los desiertos. Antes de convertirse en sinónimo de lentitud y ternura, el perezoso era una criatura monumental. Nothroderiops, el perezoso gigante terrestre, superaba los 2 metros de altura y caminaba por los desiertos que hoy conocemos como Arizona y Nevada. No vivía colgado de ramas, ni se alimentaba de hojas suaves en selvas tropicales. Caminaba con calma por valles áridos, consumiendo yuca, agaves espinosos y cactus resistentes. Y esa dieta no es una especulación. En cuevas como Rampart, en el Gran Cañón, los investigadores encontraron coprolitos, heces fosilizadas, llenos de fibras vegetales, que cuentan con exactitud lo que este gigante del pasado comía. No era perezoso. Era una verdadera sobreviviente de los ambientes más inhóspitos. Pero el dato más impresionante sobre esta especie no está en su morfología, sino en su línea temporal. Algunas de las heces fosilizadas tienen apenas 11.000 años, un período en el que los primeros grupos humanos ya se extendían por el continente americano. Ningún asteroide la extinguió, tampoco un supervolcán. Bastaron lanzas rudimentarias, trabajo en equipo y paciencia humana, y eso fue suficiente. A veces, el fin de una especie no llega con estruendo. A veces, todo lo que necesita es un paso lento, en la dirección equivocada. Cibaterium, el ciervo con cuernos divinos. Antes de que elefantes, búfalos o leones dominaran las llanuras, existía el Cibaterium, no temido por su velocidad o ferocidad, sino por una apariencia que parecía divina, capaz de subyugar hasta a un humano. Con más de 3 metros de altura y pesando poco más de 1 tonelada, ostentaba 2 pares de cuernos, uno extendido como el de una jirafa, otro arqueado y vigoroso, como la corona de un alce. Parecía esculpido en las paredes de un templo hindú, y en la antigua India era retratado así, llamado la bestia de Shiva, el dios de la destrucción y la creación. Vivía en bosques secos, desde el norte de África hasta el subcontinente indio, alimentándose de brotes tiernos, hojas y gramíneas resistentes. Era una criatura sagrada y práctica al mismo tiempo. Y entonces desapareció, sin una batalla grandiosa, sin una extinción épica, solo silencio. Hoy quedan grabados en piedra en los templos, y tal vez un vestigio de su linaje en los actuales giráfidos. Hicimos desaparecer a ese dios de la selva. Ahora solo subsiste el recuerdo de la reverencia. Gigantopithecus, el simio gigante de los bosques profundos. En los densos bosques tropicales del antiguo sudeste asiático, caminaba una criatura 2 veces más grande que un humano, pesando alrededor de 500 kilogramos, desplazándose silenciosa como una sombra entre árboles enormes. Se llamaba Gigantopithecus, el simio más grande que jamás haya existido. Nunca encontramos un esqueleto completo, solo dientes y fragmentos de mandíbula. Pero eso bastó para reconocer a un gigante que se alimentaba de bambú, rompía raíces, viviendo en una soledad pacífica, casi como un monje de músculos y silencio. Nunca fue cazado. No hay pruebas de que haya atacado a nada. Gigantopithecus no era monstruoso. Era el último gigante pacífico del linaje de los simios. Pero las leyendas no siempre son justas. Lo llamarían Yeti, pie grande. Le imponían miedo, pues nada nos aterra tanto como algo enorme y silencioso. Cuando los bosques fueron reducidos y el Homo erectus se extendió, Gigantopithecus no resistió. Simplemente retrocedió y se fue. Terminó una era, sin gritos, sin sangre, con el silencio absoluto de una criatura que vivía sin dominar. Borombetitan, el ave gigante que jamás voló. Antes que los avestruces,
Antes de que cualquier humano pisara esa isla, Borombe Titán era el símbolo vivo de Madagascar. Con más de 3 metros de altura y casi 1 tonelada de peso, fue el ave terrestre más grande de todos los tiempos. No volaba, no necesitaba garras ni colmillos. Su cuerpo era el arma. Piernas fuertes como columnas sostenían su masa. Cabeza pequeña, cuello grueso. Cada paso retumbaba por el campo como un tambor. Ningún depredador se atrevía a enfrentarla. Ninguno era lo suficientemente grande. Borombe no cazaba. Sobrevivía de frutas, hojas, semillas duras. Un gigante vegetariano, cruzando los campos como una divinidad tranquila. Pero entonces llegaron los humanos. No tenían su tamaño, pero tenían fuego, tenían trampas y tenían hambre. En pocas centenas de años, el ave desapareció. No porque fuera frágil, sino porque no entendió al nuevo depredador, un bípedo con inteligencia y estómago vacío. Homotherium, el tigre dientes de sable global. Cuando se habla de los tigres dientes de sable, muchos piensan en Smilodon, ese cazador solitario con colmillos como dagas. Pero Smilodon cazaba solo. Homotherium era un guerrero global. Ágil, inteligente, cazaba en grupo. Sus dientes eran más cortos y gruesos, no para perforar, sino para hacer cortes precisos en la garganta. Un solo golpe era suficiente, sin uso de fuerza bruta, solo precisión letal. Homotherium no estaba restringido a un solo continente. Se han encontrado fósiles en América del Norte, Europa, Asia, desde las llanuras heladas de Alaska hasta los desiertos ardientes de África. Pero lo que realmente causaba temor era su táctica de manada, como lobos, no como felinos. En algunas cavernas hay señales de un enfrentamiento decisivo. Homo erectus con hachas de piedra y fuego, contra Homotherium con colmillos afilados y estrategia. ¿Quién ganó? No lo sabemos. Solo se sabe: Homotherium se extinguió y Homo erectus continuó escribiendo la historia. Metridiochoerus, el jabalí con colmillos que parecían cuchillas afiladas. No te dejes engañar por la palabra cerdo. Este animal no era de corral. Estaba lejos de ser un jabalí común. Era un combatiente forjado en las condiciones implacables de la antigua África. Una criatura que merodeaba por zonas áridas y sabanas abrasadoras, luciendo colmillos curvos como cimitarras, alzándose como amenazas talladas en marfil. Y esos colmillos tenían función. Fueron hechos para desgarrar, perforar y mantener la muerte a distancia. En la región de la garganta de Olduvai, donde cazaba el Homo erectus, él era objetivo, pero nunca una presa segura. Con más de 1 metro de altura al hombro y alrededor de 250 kilos de peso, reaccionaba con ferocidad cuando era acorralado. Un solo golpe podía aplastar huesos. Bastaba con girar la cabeza y un cazador distraído podía terminar con el abdomen abierto. Comía lo que encontraba: raíces secas, vegetación áspera e incluso carne en descomposición. Saber sobrevivir no incluía modales. En cuanto a los humanos, aprendieron que era mejor tener cuidado. Meiolania, la tortuga con armadura de guerra de Oceanía. No tenía nada de tortuga marina, mucho menos de tranquila habitante de lagunas. Era prácticamente un carro de combate. Medía más de 2 metros de largo, con un peso de media tonelada, y llevaba cuernos detrás del cráneo y una cola con espinas óseas, como un arma medieval. Su cabeza parecía una ciudadela, ojos protegidos por placas, cuello corto y musculoso, sin capacidad de retracción. Ni la necesitaba. La cola, cubierta de placas y espinas, terminaba en un mazo óseo capaz de aplastar cráneos. No huía. Permanecía imponente en las islas remotas de Lord Howe y Nueva Caledonia. Meiolania. Sobrevivió sin adversarios durante millones de años.
sin depredadores, sin necesidad de cambios, hasta que aparecieron los humanos. Homo sapiens trajo consigo perros, fuego y un hambre voraz. Meyolania no estaba hecha para la guerra. Se convirtió en un blanco fácil, lenta, atada al suelo y confiada en su propio aislamiento. En unas pocas centenas de años se extinguió, no por debilidad, sino por nunca haber conocido a un enemigo con estrategias tan letales. Megaloceros, megaloceros, el ciervo cuyos cuernos parecían árboles de la era glacial, con astas que se extendían hasta 3,6 metros como brazos ancestrales flotando en la niebla. Megaloceros giganteus era más que un ciervo gigantesco. Era casi una obra de arte viviente del periodo glacial. Medía más de 2,2 metros hasta el hombro y pesaba casi 500 kilos. No se imponía como un rinoceronte ni cazaba como un felino prehistórico. Se alimentaba de vegetación suave, hojas tiernas. Su fuerza venía de la presencia, no de la violencia. En los registros de las cavernas de Lascaux y Chauvet fue retratado con astas radiantes, como si fueran reliquias. Para los ancestros no era solo una presa, era casi sagrado. Pero la devoción no fue suficiente. Fue abatido por su carne, por su piel y por estatus. Aún así, su extinción tuvo otros culpables. Con el aumento de la temperatura, los bosques ocuparon las antiguas llanuras. Esas magníficas astas, símbolo de imponencia, se convirtieron en una carga, demasiado grandes para los nuevos bosques, demasiado pesadas para un mundo que se cerraba. Cuando el hielo se derritió por completo, el ciervo de astas imponentes desapareció, dejando ecos en el silencio y en las memorias humanas. El uro primal, el uro, la bestia ancestral registrada en las piedras. Mucho antes de las vacas lecheras, de los toros en los campos y de las primeras cosechas, existía el uro, Bos primigenius, gigante negro que vagaba por los pastizales de la antigua Europa, con más de 1 tonelada y casi 2 metros de altura. Sus largos y letales cuernos parecían esculturas de advertencia. Nunca aceptó la domesticación, nada de cercas ni lazos, solo la naturaleza salvaje y el instinto primitivo. Era el ápice del ganado en estado bruto, progenitor de las vacas modernas, pero más resistente, más feroz, incontrolable. En las cavernas de Lascaux no solo fue representado, fue grabado con carbón, con temor y reverencia. Cada trazo, un recuerdo de enfrentamiento, cada figura, un relato de coraje. Abatir a un uro no era solo conseguir alimento, era un hito de valentía, una narrativa contada alrededor del fuego. Hoy se le ve como una vaca ancestral, pero para los primeros humanos era la prueba misma de supervivencia. Y no todos salían vivos de esa prueba. El rinoceronte lanudo, el soberano del viento helado, no bramaba, no cazaba. Coelodonta antiquitatis, el rinoceronte lanudo. Simplemente seguía en silencio por los vientos glaciares como un dios esculpido en nieve y en eras antiguas. Con un peso de hasta 3 toneladas y más de 4 metros de longitud, su cuerpo estaba cubierto por 3 capas de denso pelaje, una de ellas oleosa, repelente a la humedad. Su hocico ancho y achatado no era para inhalar, sino para empujar la nieve y revelar raíces congeladas. Era el ser perfecto de la edad de hielo, lento, inquebrantable. Persistió por decenas de miles de años. Vivían en grupos, como los elefantes actuales, migrando cientos de kilómetros conforme avanzaba el deshielo. Pero lo que más marcaba a los humanos antiguos era su visión. En las cavernas de Chauvet lo pintaron con carbón, no como presa, sino como espíritu, encorvado, sereno, sólido como montaña. Y entonces desapareció, no por los humanos, no por guerras, sino porque el hielo retrocedió y el pasto no volvió. Panthera leofossilis,
El rey olvidado. Antes del león africano que conocemos hubo uno más grande, más robusto, más silencioso. Panthera leo fossilis, el primer verdadero rey de los leones, vagando por Europa hace más de 600.000 años. Alcanzaba casi 1,5 metros de altura, más de 3,5 metros de longitud, con una cola que superaba la de cualquier león moderno. Pero a diferencia de sus primos de la sabana, no rugía, no vivía en manadas, no mostraba imponencia, cazaba en solitario, silencioso, perseguía crías de mamut, ciervos gigantes, ganado salvaje ancestral, un salto, una siega, fin. Homo heidelbergensis recorría las mismas tierras. Tal vez lucharon, tal vez lo temieron, tal vez lo registraron con carbón en cavernas, un recuerdo majestuoso que no necesitaba sonido. Panthera leo fossilis se disipó, pero no por derrota. Se retiró, silencioso, cediendo el trono a los descendientes que ahora rugen. Elephas antiquus, el gigante del bosque verde. Antes de los elefantes asiáticos en las selvas de la India, antes de los africanos dominar la sabana, Europa albergaba a su coloso, Elephas antiquus. Con casi 4 metros de altura, hasta 13 toneladas de peso, paseaba por bosques cálidos y húmedos, desde el sur de España hasta el Cáucaso. No como guerrero, sino como noble viajero del mundo verde. Alrededor de sus fósiles, los arqueólogos no solo hallaron herramientas, encontraron reverencia. Algunos esqueletos fueron meticulosamente colocados. Había cenizas, el suelo cuidadosamente compactado. No eran solo zonas de caza, posiblemente eran tumbas. Para el Homo heidelbergensis, el Elephas quizás no fue solo presa, sino un dios encarnado, el espíritu del bosque, la personificación de un universo mayor que la humanidad. Y cuando el Elephas antiquus desapareció, no fue solo el fin de una especie, fue el eclipse de una memoria, de un tiempo en que el hombre aún se inclinaba ante la naturaleza. Los humanos, los sin nombre, antes de las naciones, antes de las lenguas, antes de la escritura, éramos nosotros, no reyes, ni cazadores de leyendas, solo pequeños seres habitando las sombras de gigantes extintos y depredadores aún al acecho. Homo sapiens, forjados en el miedo, sobreviviendo por la memoria. No éramos más veloces que los gatos dientes de sable, ni más grandes que los elefantes ancestrales, ni más fuertes que los neandertales, pero éramos distintos, porque sabíamos soñar. Soñábamos con mundos más allá de lo visible, con padres ausentes, con espíritus alrededor del fuego, y desde los sueños pintamos paredes, narramos historias, nombramos lo que aún no existía. En Jebel Irhoud, en Marruecos, donde se descubrieron los fósiles más antiguos de Homo sapiens, ese primer humano no estableció un imperio, sino algo mayor, la conciencia de estar vivo, algo que ninguna otra especie despertó. Llegamos al final, pero somos quienes más recuerdan. Hoy vivimos entre satélites, inteligencia artificial y redes sociales, pero dentro de cada uno de nosotros aún late algo salvaje, algo sin nombre, un instinto forestal, un sueño al calor del fuego, un eco remoto del pasado, cuando los ancestros temblaban en la oscuridad, pero aún así grababan historias en la piedra. Si tu corazón alguna vez se aceleró en un bosque denso, o se estremeció ante una pintura ancestral, entonces llevas el recuerdo de los sin nombre, los primeros que soñaron bajo el cielo nocturno. Y así, la Tierra de hace 300.000 años deja de ser solo un escenario impenetrable, se convierte en el escenario donde fuimos forjados. Entre colosos extintos y depredadores hambrientos nació nuestra única arma, la conciencia. Pequeños, vulnerables, pero dotados de sueños y memorias, nosotros, los sin nombre, aprendimos a escribir nuestra historia en las paredes de la existencia.
Hoy vivimos rodeados de satélites y ciudades de acero, pero dentro de cada uno de nosotros aún late ese instinto salvaje que nos hizo encender el primer fuego. Que este viaje al pasado nos recuerde la fuerza que llevamos dentro y el respeto que debemos a este mundo que, antes que nosotros, fue soberano absoluto. Gracias por ver. Y ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivos para que te sumerjas aún más en misterios prehistóricos y curiosidades sorprendentes. Haz clic y continúa este viaje por la historia de la humanidad.